Signo positivo, entrada de dinero. Signo negativo, salida de dinero. ¿Cuánto es el valor de la emisión? Los 2,5 millones, producto de la venta de los bonos que hicimos en el periodo cero, en el año cero. Tuvimos gastos de emisión, por supuesto, salida de plata, signo negativo. No tuvimos ningún otro concepto más en el año 0. En el año 1, ¿qué hacemos? El pago de intereses. ¿Cuánto pagamos? El 7% sobre la base de 2,5 millones. Y esta cifra se repite durante 10 años por el concepto de pago de los llamados cupones, ¿no? Que se llama, y los intereses de los bonos. Y lo que hacemos es el pago o el valor de redención que les comentaba. Era la devolución del capital. Nos falta una cosa aquí, ¿no? Sí. Pago de intereses es negativo. Y lo que nos falta es que terminando el año 10, devolvemos a todos los que nos han comprado los bonos su capital de 2 millones. Eso es lo que han debido hacer ustedes para establecer cuál es su flujo neto de caja. Por esta fuente de financiamiento que son emisión de bonos. Sacamos total de cada columna. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos. Este flujo de caja determina a su vez un costo de capital que sería igual a su tasa interna de retorno, utilizando el Excel. Igual al 7.10%. Si no hubiera gastos de emisión, chicos, su tasa de capital sería 7%. Esos 18,000 representa ese 0.10. Pero esto es lo que nosotros llamamos un costo de capital aún con impuestos, ¿no? Como nos interesa un flujo de caja sin impuestos, analizamos qué variables nos harían descontar el impuesto a las utilidades. ¿El valor de la emisión? ¿Sí o no? No. Ese es un pasivo, ¿no? ¿Gastos de emisión? Sí. Entonces, los gastos de emisión los multiplicamos por 1 menos la alícuota del impuesto. ¿Los intereses? Sí. Los intereses son deducibles del impuesto a las utilidades, por ende, también lo consideramos. ¿Y el valor de la redención? No, porque es una devolución de un pasivo, ¿no?
Entonces ahí ustedes tienen un boleto de caja sin impuestos. Aplicamos inmediatamente el cálculo de la TIR y nos sale 5.32. Está correcto. Está correcto porque este viene a ser lo que nosotros llamamos un costo de capital real, porque estamos tomando en cuenta aspectos que significan una erogación de dinero a la empresa, pero también los ahorros en materia impositiva. Este es el resultado que a nosotros nos interesa como costo de capital real. Había una pregunta de un muchacho que fue adelante. ¿Alguien por ahí estaba levantando la mano? Licenciado, ¿podría acercarme un poco más? ¿Acercar? Sí. Ah, ya. Por favor. ¿Así le salió? ¿O qué pregunta tiene? Está bien equivocarse, no hay problema. El punto es que no se queden con la duda. ¿Bien? ¿Se quedó claro? Aquí la única dificultad es calcular esa bendita TIR si no tenemos Excel. ¿No? Con Excel es fácil. Ok, no se olviden que la emisión de bonos son pasivos. Son emisión de obligaciones crediticias, títulos, valores de índole crediticio, con la principal característica es que tenemos múltiples personas que nos prestan plata, no me presta una persona, como fuera el banco, ¿no? Cuando vendo bonos, me están prestando plata, no sé, pues todas las personas que me han comprado los 10,000 bonos, pueden ser 1,000 personas, 1,500, no sé, todos esos que me han prestado plata, lo han hecho comprándome el bono. Y los voy a devolver cuando termine su plazo. ¿Cuáles son los variables que platicamos, creo que en la anterior clase, que pueden cambiar? Puede cambiar el valor de redención. Si suponemos que ha sido con prima emitido el bono, significa que yo tengo que darles un dato más, les tendría que dar cuánto les vamos a devolver cuando acabe el plazo. Si es con prima, les voy a devolver más. Y si es con descuento, les voy a devolver menos. Eso es lo único que podría cambiar en este esquema que acabamos de plantear. Por lo demás, el tratamiento de los intereses, ahí lo tienen, los gastos de emisión, el valor total de emisión, que queda en el periodo cero. Ahí está. Ok, pasemos como otra fuente de financiamiento, entremos a cuentas del patrimonio neto. Y en el patrimonio neto podemos tener otra fuente de financiamiento, que es la emisión de acciones preferentes. Ustedes ya conocen estas acciones preferentes porque hemos hablado harto de política de dividendos, ¿no? Eso implica de que la empresa puede decidir emitir acciones preferentes para captar dinero. Nos vamos a dar de manera similar sus variables. En una emisión de acciones preferentes necesitamos el valor nominal, es decir, cuánto va a valer cada acción. Vamos a asumir 180 pesos. ¿Cuántas acciones preferentes vamos a emitir? Lo que tenemos que decidir ahora. Supongamos que vamos
vamos a emitir 6.500 acciones preferentes. Vendiendo todas estas acciones, vamos a obtener 1.170.000, que no es otra cosa que la multiplicación de 6.500 por 180. No hay tasa de interés en las acciones. ¿Qué tenemos a cambio? Los dividendos preferentes. Y los dividendos preferentes podemos expresarlos en valores absolutos o en valores relativos, en porcentaje o en número, para decir cuánto voy a pagar como dividendo preferente a estos señores. Vamos a decir 3.5. No existe plazo en las acciones, por lo tanto, este variable es chao. ¿Por qué no existe plazo? Porque las acciones se asumen teóricamente que son emitidas al infinito. Gastos de emisión sí hay, porque hay que pagar comisiones al regulador, comisión en la bolsa de valores, comisión a la agencia de bolsa que nos ha ayudado a estructurar esta emisión de acciones, todos los documentos legales que sean necesarios. Entonces, gastos de emisión sí vamos a tener. Y vamos a decir que los mismos alcanzan a 22.500. Alícuota del impuesto a las utilidades siempre va a existir. Eso no, el Estado no perdona. Esas son las variables que normalmente se tienen al momento de emitir. ¿A qué? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que armar es un flujo de caja. Sí. ¿Con qué horizonte? ¿Con cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Con cuánto? ¿Cómo es? No existe ese plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que es infinito. Entonces, ¿hasta dónde va a perdurar esa acción? Hasta el infinito. ¿Cuándo es? No sé. ¿Qué entrada de dinero y salida va a haber? ¿Valor de emisión? Sí. Entrada de dinero positivo. ¿Cuándo? Periodo 0. Vendemos acciones. ¿Gastos de emisión? Sí. ¿Cuándo pagamos? En el periodo 0. Negativo, 22. ¿Qué viene luego? El pago de dividendos. ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a pagar por dividendos? 3,5 de 3,5 del valor de emisión, ¿no? Como es pago de dividendos, signo negativo, salida de cero. ¿Cuánto tiempo? Infinito. ¿Hasta cuándo? Hasta el infinito.
devolución de capital. No hay un valor de redención como grupo. Entonces, así va a estar planteado su flujo de caja neto para cada año a televidir. Bueno, ¿cómo calculamos ese costo de capital, esa TIR que iguale o que dé igual a cero con los valores del presente? O sea, valores de dinero de hoy con los valores futuros. Lo que hacemos es echar mano a lo que suponemos aprendido en el tema de anualidades perfectas. Simples y ciertas. En materia financiera nos han enseñado de que es posible encontrar el valor actual de este tipo de anualidades. Perpetuo significa que es para siempre. Simple significa que su tasa de descuento es igual a la tasa de capitalización de los intereses. Y ciertas, estamos mal. Es cierta, porque cierta significa que sabemos cuándo empieza y cuándo acaba. Es ordinaria. Que la anualidad se paga al vencimiento. ¿Y por qué echamos mano a esta fórmula o a este tipo de anualidad? Porque las anualidades parten de la definición que nos dicen son pagos, sucesión de pagos iguales hechos en tiempos iguales. ¿Y cuáles son esos famosos pagos iguales? Los dividendos. Porque son igualitos, no pueden crecer. ¿Por qué? Porque son acciones preferentes. Entonces, si nos olvidamos del periodo cero, tenemos una sucesión de pagos perpetua de 40.950. Es a cabalidad lo que se conoce como una anualidad perpetua. Ordinaria porque se paga a fin de año, no hay dividendos que se pagan al principio de año, se pagan cada fin de año. Cuando acaba el año se pagan. Bueno, ¿cuál es la famosa fórmula para hallar el valor actual de ese tipo de anualidades? Es aplicando un límite, ¿no? Que nos da como resultado que esto sea igual a los dividendos. Lo estoy simbolizando con una T mayúscula, dividido sobre la tasa de descuento I, que no sé cuánto es. Esa es la fórmula para hallar el valor actual de anualidades. En anualidades utilizábamos R desde D. ¿No? Esta es la fórmula para hallar el valor actual. Entonces nos aprovechamos de esta fórmula para decir ahora, yo necesito saber cuál es esa tasa que me permite igualar los dividendos del futuro con los dineros de hoy. ¿Cuáles son los dineros de hoy? Los 1.147.500. Ese es el valor actual. Y esto es igual ¿a qué? A los dividendos. Esos dividendos es igual, lo voy a poner en términos positivos, los dividendos. ¿Por qué? Porque estoy jugando ahora con la ecuación, ¿se acuerdan? Dineros del hoy y más dineros del futuro traídos al presente igual a cero, ¿no? Es esta ecuación. Ahora, aquí, cuando estoy planteando esta fórmula, los dineros del futuro se los estoy llevando al otro lado de la ecuación. Entonces, por eso cambian de signo.
Entonces se vuelven los 40.950 que están en el flujo de caja como negativo. En la ecuación se están volviendo positivos porque lo estoy llevando al otro lado. ¿Y qué no conozco? Esa I que está ahí abajo. Pero esa I tiene una particularidad. ¿Esa va a ser una tasa de descuento? Sí. ¿Es una tasa de interés que trae los dineros del futuro? Sí. ¿Pero de qué temporalidad va a ser? ¿Mensual? ¿Trimestral? ¿Anual? ¿Cómo se ve? Porque los dividendos se pagan cada año. Son pesos por año, si quieren ustedes. Los 40.950 son pesos por año que pagamos por dividendo. Entonces, si los dividendos son anuales, la tasa que está ahí abajo, aunque no sepa cuánto es, va a salir a 1. Entonces no tenemos que transformarlo, ¿entienden? Entonces, si despejan esa ahí, que no tiene ningún problema para poderlo hacer, nos daría que I es igual a 3.569 pico, ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Lo que nosotros buscamos. Viene a ser un costo de capital con impuestos. Pero como dijimos, para el cálculo de la WACC necesito costos de capitales reales. Entonces, agarro otra vez mi flujo que va al infinito y me pregunto, ¿qué variables hacen rebajar el impuesto a las utilidades? ¿Valor de emisión? No, porque es una cuenta de capital, es el capital preferente. ¿Gastos de emisión? Sí, eso sí. Entonces, multiplicamos por este factor que ya lo conocen, que es 1 menos P. Los dividendos nos hacen bajar los impuestos. No, porque los dividendos salen de las utilidades. Entonces, la utilidad es la última fila que tiene el estado de resultados. Eso siguen siendo 40.930. Entonces, con esta información hacemos exactamente el mismo planteamiento que hicimos hace un instante. Es decir, valor actual viene a ser el 1.153.000 ahora, los 40.950 los dividendos, despejando y nos da ahora sí un costo de capital real sin impuestos de 3.55. Este es el resultado que nos interesa. Ok. ¿Quedó claro? Nada complejo esta parte, ¿no? Otra opción para conseguir plata podría ser emitir acciones comunes o también llamadas acciones ordinarias.
como ya sabemos, estas acciones no tienen dividendos garantizados. Se gana inclusión al nivel de la utilidad. Y normalmente ganan más que los dividendos preferentes, que los accionistas preferentes. Daremos también variables para esto, ¿no? Entonces vamos a pensar que nuestras acciones valen 350 pesos cada una. Y vamos a hacer una emisión de 12,000 acciones. Hasta mucho, ¿no? 5,000. 5,000 acciones que cuestan 350, no son acciones preferentes, son acciones comunes. Eso genera un valor de emisión de 1.750.000. Ahora, ¿qué hacemos con los dividendos? En el caso de los dividendos, no vamos a poder proyectar utilidades al infinito, pero cuanto menos podemos proyectar las utilidades de un año, del próximo año, del año 1. Entonces, lo mínimo que podríamos hacer. Entonces, vamos a asumir como dato que la empresa ha proyectado su estado de resultados para el año 1 y conoce su utilidad. O también podríamos asumir un promedio de utilidades históricas que la empresa ha venido presentando. Una primera variable. Una segunda variable que es muy razonable es que las utilidades, ¿cómo deberían ser a futuro? ¿Qué? Deberían crecer, pues es natural que pensemos que año que pasa ganamos más, ¿no? No podríamos pensar que nuestra empresa año que pasa gana menos, entonces ¿para qué estamos? Entonces, en ese sentido, vamos a incorporar dos variables que nos van a ayudar a aplicar un modelo para determinar lo que más adelante vamos a ver como precio de mercado de las acciones. Entonces vamos a asumir un dividendo histórica de 190,000. Supongamos que nuestra utilidad histórica es 190,000. Vamos a asumir una tasa de crecimiento de los dividendos vamos a asumir que los dividendos crecen a razón de 1.8% cada año. Gastos de emisión, vamos a decir que son 26,000 y el impuesto a las utilidades 25,000.
después que veamos las decisiones de valor económico agregado, vamos a entrar a ver cómo determinamos los precios de las acciones a valor de mercados, y ahí vamos a tocar un modelo para determinar el valor de las acciones en el mercado, y es el modelo de crecimiento de dividendos crecientes en el tiempo. Ese modelo lo vamos a utilizar, pero les voy a anticipar en qué consiste ese modelo. Bueno, al igual que las anteriores acciones, estas acciones son al infinito, no tienen plazo. ¿Cómo estaría construido su cuadro? Por el valor de la emisión, entrada de plata, 1.750.000. Gastos de emisión, salida de plata, signo negativo, menos 26.000. Los dividendos, ¿cuánto pagaríamos de dividendo? Si esta es la utilidad histórica, es decir, antes de que termine el año 1, normalmente mi empresa pagaba 190.000 de utilidad tenida. Entonces vamos a decir, para ser coherentes con lo que siempre hablamos y agarrando el tema de política de dividendos, le aumentaremos una variable más, la bendita reserva legal. No, porque en nuestro país tenemos eso. Aumentaremos eso. Y la reserva legal es 5%. Entonces, históricamente hemos venido sacando utilidades de 190.000 y nuestra empresa piensa que esa utilidad va a crecer a 1.8 cada año, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos llegar a pagar de dividendos en el año 1? Vamos a pensar los 190.000, que es la utilidad histórica. Cuando termine el año 1, le voy a hacer incrementar, le voy a hacer subir por la tasa de crecimiento que hemos pactado. La voy a multiplicar por 1 más 1.8. Y esa sería la utilidad en el año 1. 1.8% más de lo que tenía históricamente, ¿no? Pero si colocamos así, estaríamos pensando que todita la utilidad nos repartimos. Y no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una reserva legal. Porque ese es un tema que ya lo hemos incorporado en la materia. Entonces, ¿cuánto podríamos repartirnos? Solo el 95%. Porque el 5% debería quedarse en la empresa, ¿no? Entonces le vamos a multiplicar por 1 menos 5% para que sea ese 95% que les digo. Entonces el dividendo que podríamos repartirnos no puede ser 198.420, porque sería asumir que nos repartimos todo. Pero como no lo podemos hacer por norma, solo podemos repartirnos como máximo 183.749. Eso sucede en el año 1. ¿Está claro? El número de dónde estamos sacando. ¿Puedes repetirlo? Ok. Primero hemos hecho este cálculo de cuánto podríamos obtener como utilidad en el año 1, agarrando la utilidad histórica de 190.000. Yo eso lo he sacado de las estadísticas de mi empresa. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 0. Y me he fijado
¿Cuánto crecen en promedio mis utilidades? 1.8 meses. Entonces le hago crecer para el año 1 en 1.8. ¿Cuánto sale? 193.420. Pero no todo me puedo repartir. ¿Por qué? Porque en Bolivia existe una norma que dice y nos obliga, las empresas deben guardar el 5% de su utilidad. Hasta el 50% de capital, dice, ¿no? Pero sería muy exquisito saber cuánto es nuestro capital. Entonces, de estos 198.420 me puedo repartir máximo el 95%. 5% se queda para los reservas. Entonces, por ese motivo, le multiplico a este número por 1 menos la tasa de reserva legal. Porque si le quito al 100%, 5%, ¿cuánto me queda? 95%. Y eso es lo que hicimos expresar. Le habíamos terminado de multiplicar por 1 menos el 5%. Y así nos daba 188.749. ¿Está de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien. ¿Qué hacemos en el año 2? ¿Cuánto será lo mismo? Va a incrementar. ¿Cuánto? En 1.8. ¿Y le afectamos la reserva legal? Ya no. ¿Por qué ya no? Porque la base imponible ya está sobre el 95%. Ahora sí les explico volar, ¿no? Estos 183.749 está sin reserva legal, ¿no? ¿Sí o no? No, porque ya no está la reserva legal, que le he quitado el 5%, solo está el 95%. Antes sí, los 192.430 creo que era, eso sí era al 100%, sería la reserva legal. En cambio, los 183.000 ya no tienen reserva legal, solo es el 25%. Entonces, da lo mismo a este número sacarle un 1.8 y a olvidarme la reserva legal. ¿Por qué? Porque la base imponible ya no tiene reserva legal. ¿Me entienden? Entonces, la utilidad del año 2 va a ser igual a la utilidad del año 1 sin reserva legal por 1 menos 0,5% o 95%. No, miento. Para que se lo crecer, pues díganme así. Mi grita no. Ya lo vamos a crecer en 1. ¿Sí? Ahora, a los que no les cuadra todavía esto, ¿cómo harían? ¿Cómo lo harían? Para decir que es lo mismo. Hace rato dijimos, utilidad del año 1 es 190.000 por 1 más 1.8. Y eso cuánto les había dado 198.420. ¿Cierto? Luego hemos dicho, no podemos quedarnos con la plata de la reserva legal. Dijimos que vamos a quitar reserva legal. ¿Y cuánto es la reserva legal? Dijimos, es el 5%, no hay dónde perder. Dijimos, 5% de 193.000 es 9.671. Y por lo tanto, la utilidad que podemos distribuirnos sería la resta. 193.420 menos 9.671 salen los famosos 183.749.
Ok. Eso hicimos para el año 1, explicado con Chuy. Para el año 2, ¿qué haríamos? La versión larga, dirían, de la utilidad del año 1, la multiplicamos por 1 más 1.8. ¿Cuánto da? 196.000. De esto, no me puedo repartir todo. Tengo que quitar la reserva legal. ¿Cuánto es la reserva legal? Muy bien, 196.000 por 5% es 9.845. ¿Y cuánto podríamos distribuir? La resta, 187.056. Esto es lo que hicimos nosotros arriba. Pero ya trabajando con el neto nada más, ya no trabajando así tan desglosadamente. Por eso que les digo es lo mismo. O aumentan el 1.8 a la utilidad total y después le sacan la reserva, o directamente le sacan a la base imponible neta su 1.8. ¿Ok? Bueno, lo bonito, lo fácil, digamos, es que así iría generándose utilidad tras utilidad, quitando la reserva legal, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Nuestro problema es de que, hasta el infinito no sabemos cuándo va a llegar a ser la utilidad. ¿Qué hacemos para encontrar el costo de capital? Vamos a utilizar, como les decía, una fórmula que se saca del modelo de precio de mercado, reacciones con utilidades crecientes. No, aquí hay más cosas, más adelante les voy a enseñar esto. Pero de ahí saco esa forma. Hay un modelo que nos permite determinar el precio de una acción común, pero que tiene una característica que sus dividendos o sus utilidades crecen con el tiempo y crecen con una tasa así constante como la que hemos hecho aquí en el ejemplo. ¿Qué nos dice esa fórmula? Esa fórmula nos dice que su valor actual o precio llega a ser igual al dividendo del año 1 sobre la resta de la tasa del descuento que nosotros le llamamos I menos G, que viene a ser la tasa de crecimiento de los dividendos sobre las utilidades. Entonces, I para nosotros es la tasa de descuento, que viene a ser esa T. En cambio, la G minúscula llega a ser la tasa de crecimiento de las utilidades. Entonces, este modelo sirve siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. Y I sea mayor que G. El modelo solo sirve, o esta fórmula solo puede ser aplicada en la medida que la tasa de descuento sea mayor que la tasa de crecimiento de las utilidades. ¿Okay? Entonces, esta formulita es la que vamos a jalar para nuestro ejemplo a fin de determinar el costo de capital. ¿Estamos? Ok. Entonces, este 1.8 que colocamos
¿Qué sería el valor actual? Sería la plata del día de hoy, del minuto cero. ¿Cuánto? 1.724.000. Y esto sería igual ¿a qué? A los dividendos del año 1. Ya lo tengo. 183.749. Y todo eso estaría dividido entre 1 menos que, en este caso, que viene a valer 0.018, que es el 1.8%. Lo estoy colocando al tanto por nada más. Siguiente paso sería dividir. Sería despejar y. Háganlo. Control pusieron mucho papel. ¿Estamos bien? 12.458. Quiero ver algunos decimales. No copien, vuelvan a calcular y sepan de dónde está saliendo el número, ¿no? Lo que han hecho es despejar y nada más. Despeguen ustedes un copia ahí para que lo vayan. ¿Por qué tan poca gente que están apuntando a que no venga? Poca gente. Al partido. Pero no era más temprano. Entonces, ¿todo el mundo sabe de dónde hemos sacado ese número? ¿Sí? Bien. ¿Qué es ese número? Es lo que nosotros conocemos como costo de capital, pero con impuestos. Y ese costo de capital es anual, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dividendos anuales. En mi examen se me puede ofrecer dividendos semestrales, etc., ¿no? Claro, trabajo, pero este ejemplo son dividendos anuales. ¿Cuál sería el cambio en el flujo de caja si tuviéramos que incorporar el impuesto a las utilidades? Valor de la emisión, en absoluto, no cambia. Sigue siendo 1.750.000. Gastos de emisión, sí, porque son deducibles. Entonces los 26.000 multiplicamos por 1 menos 0.25. Los dividendos no son deducibles. Entonces los dividendos, a pesar que crezcan, nos faltó una cosita, un pequeño detalle, ¿no? El pago de dividendos es negativo. De salida de plazo. Es negativo. Estamos pagando dividendos. Eso no cambia, ¿por qué? Porque los dividendos se pagan de las utilidades. Planteamos exactamente la misma ecuación, lo que va a cambiar es el valor actual
¿Captan lo mismo? Bien. ¿Qué otras cuentas hay en el patrimonio neto? Las utilidades acumuladas, las utilidades no distribuidas, la propia reserva legal, las reservas voluntarias. Todas las demás cuentas que pudieran existir en el patrimonio neto también tienen su costo de capital. Y para efectos del cálculo de la WACC, se asume que el costo de capital que tienen los accionistas comunes u ordinarios, ese mismo costo tiene la otra plata. La plata de las utilidades retenidas, la plata de la reserva legal. ¿Por qué? Porque todas esas cuentas que están en el patrimonio neto, excepto el capital preferente, ¿a quién pertenece? Al accionista común. Eso es lo mismo en la política de dividendos, ¿se acuerdan? Cuando sacábamos el valor en libros de la acción común, agarrábamos todo el patrimonio neto y le quitábamos el capital preferente si había, y luego lo dividíamos entre el total de los accionistas. ¿Y es por qué hacíamos eso? Porque toda esa plata, ¿a quién le pertenece? A los accionistas comunes, no a los preferentes. Los preferentes solamente son dueños de su capital y nada más. En cambio, los otros son dueños de la plata que se ha quedado dentro de la empresa, todos con donaciones, etc. Entonces, por ese motivo, se asume que si hubiera esas otras cuentas, su costo de capital sería exactamente igual a este que acabamos de fijar, al 12.45. Eso no se olvida. Si hubieran otras cuentas del patrimonio neto, su costo de capital, o dicho de otra manera, esas otras cuentas, ¿tiene costo? Sí tiene costo. Todas las cuentas del patrimonio neto tienen costo, todas. ¿Cuál? Este. Excepto el capital preferente, que tiene su lógica de cálculo. ¿Estamos? Ok. Con esto ya hemos barrido fuentes de financiamiento de pasivos y de patrimonio. ¿Qué nos corresponde? Por fin llegar a la vaca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hacer un pequeño resumen. ¿En qué consiste ese resumen? En colocar la fuente de financiamiento. ¿Cuánta plata conseguimos de cada fuente? Primero estas dos columnas, luego le vamos a aumentar más. Bien, primera fuente de financiamiento era proveedores. ¿Cuánta plata implica esa línea de crédito que nos dio el proveedor? Ahora tienen que buscar su cuadrado. Muy bien. Bien, también. Y se acuerdan que habíamos sacado su costo de capital, ¿no? Vamos a poner costo de capital con impuestos. Y un costo de capital sin impuestos. Y me voy a guardar otra columna para sacar el peso relativo de cada fuente de financiamiento. Vamos a tener otra columna más, pero enseguida primero ordenaremos. Pero prevean una columna más.
¿Cuánto es el costo de capital del proveedor? El costo anual, ¿no? Ese es el que nos interesa. 7.24. 7.24. Luego habíamos hecho préstamos de corto plazo, ¿no? Al vencimiento y en forma anticipada. Tomaremos uno de los dos. Era préstamo bancario a corto plazo. ¿Y con qué interés quieren trabajar? ¿Con el vencido o anticipado? Vencido. Entonces busquen el cuadrito donde primero cuánta plata nos prestamos. ¿En mil? En mil. Ahora busquen el costo de capital con impuestos, que sea anual, ¿no? 21.99. El real también y el sin impuestos. Con impuestos del ingreso. 30.30. Ya. Muy bien. El vencido. No el anticipado, el vencido. Porque estamos eligiendo el voto. ¿Estamos bien? Ok. Luego habíamos hecho una hipoteca o un préstamo a largo plazo. ¿Cuánta plata nos prestamos? 950.000. Costo de capital con impuesto. $12.85. Sin impuestos. Neto, el real. 9.54. Luego hicimos hoy la emisión de bonos. Hemos emitido, ¿cuánto era? $2,500,000. Y el costo de capital con impuestos, $7.10. Y sin impuestos, 5.32, ¿no? Lo que hemos hecho el día de hoy. Luego procedimos a hacer la emisión de acciones preferentes. Por 1.160.000. Costo de capital todavía con impuestos, $3.56.9. Sin impuestos, 3 punto y algo, ¿no? 3.55.
Finalmente hicimos una emisión de acciones comunes emitiendo capital de 1.750.000, que nos daba un costo de capital con impuestos del 12.458, sin impuestos 12.418, que sería redondeando 12.48. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Simplemente resumir las distintas fuentes de financiamiento con las que hemos trabajado. Como no tenemos más fuentes de financiamiento, podía tener reserva legal, podía tener utilidades acumuladas, todo lo que quiera. Lo que hacemos es sumar. Solo acuérdense que estamos tomando en cuenta las fuentes de financiamiento que tienen costo de capital. Las que no tienen, no entran en el cuadro. Eso implica que puede haber otros pasivos en el balance que no tienen fuente de financiamiento, o sea, que no tienen costo de capital. Esas no entran. Solo entran las que tienen costo de capital. Entonces, el dinero que tiene costo de capital en mi empresa fantasma es 6,5 millones. Ahora voy a sacar el porcentaje de cada fuente de financiamiento. En otras palabras, la importancia que tiene cada fuente de financiamiento. Entonces, prestarme plata o tener una línea de crédito de proveedores me permite tener un 1% de la plata con el que trabajo. El préstamo bancario significa 1.53, la hipoteca significa 14%, me está diciendo cuál es el peso relativo de cada fuente de financiamiento. ¿Cuál es la fuente principal de financiamiento? Bonos. Después viene acciones comunes. La más insignificante es de proveedores. ¿Sí? Ok. Las columnas de costo de capital nos interesa trabajar con el costo de capital real. ¿Qué hacemos con el caso de los proveedores? No tenemos costo de capital real. Se asume el mismo. 1724. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar esa columna de costo de capital real. No sirve de mucho, solamente mirando. Y podemos ver ahí cuál es el dinero más caro. El préstamo de corto plazo. Ese me está dando el costo de capital más alto. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más barata? Acciones preferentes, emitir acciones preferentes. Estamos viendo el precio del dinero por tipo de fuente de financiamiento. Entonces, solo con ver estas cifras, chicos, ustedes ya pueden tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué haría? Yo lo pagaría el préstamo de corto plazo, porque me cuesta mucho. Preferiría emitir unas cuantas acciones preferentes más, porque es la fuente más barata, y lograr capturar ahí 100,000, y con esos 100,000 lo pago el préstamo del banco. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo el costo financiero para la empresa. O pueden sustituir por otra fuente, podrían decir, a ver, está muy difícil emitir más acciones, que te pasa, estás loco, ¿para qué? Entonces cambiemos por bonos. No, hipoteca, ¿no? O bonos. ¿Cuál es más fácil? Por ahí me dicen, no, bonos es muy difícil, mucho trámite que hacer, vamos a tardar mucho, ¿ok? Entonces dile al banco que nos dé sobre hipoteca 100,000 pesos más. Aún así,
estaríamos mejorando. ¿Por qué? Porque sería más barato pagar 9.54 que pagar 21, casi 22%. Entonces, miren cómo este cuadro tan insignificante ya les permite tomar decisiones para buscar las fuentes de financiamiento más baratas. ¿Entiendes? Ahora sí, por fin calculemos cuál es la WACC. ¿Cuál es el costo de capital promedio? Y les decía, no trabajamos con los costos de capital con impuestos, trabajamos con el que tiene sin impuestos, este que voy a poner con cabecera amarilla. Cuando decimos promedio, entonces alguien me dice, pues está fácil, ¿no? Tanto lío por eso, sacaremos un promedio. Pues. ¿Qué hago? Digo, suma de todos los costos de capital, lo sumo y lo divido entre qué, entre cuántos, 3, 6, porque son 6 fuentes de financiamiento. Y entonces la respuesta sería 11.68. ¿Qué acabamos de calcular? El llamado promedio simple. ¿Qué error tiene el cálculo de este promedio simple? El asumir que todas las fuentes de financiamiento son igual de importantes. Y eso es mentira. Porque hace rato dijimos cuál es la fuente principal. ¿Cuál es nuestra principal de dinero? ¿Cuál es? Bonos. ¿Y cuál es la más despreciable? ¿Quién? Los proveedores. Entonces no me pueden decir que vale lo mismo o tiene la misma importancia la plata que me dan los proveedores que la plata que me dan los bonos. No tienen la misma importancia. La plata de los bonos es sumamente importante para mí porque esa es la principal fuente de ingresos. Entonces, mal podríamos aplicar promedio simple. ¿Cuándo estaría bien la respuesta? Cuando los porcentajes, la columna C, quieren, de los mismos porcentajes para todas las fuentes. Por decirles algo, todas 15%, 15, 15, 15, 15, 15. En este caso, sí está bien el promedio simple. Pero cuando no tenemos esa situación, ¿qué tenemos que sacar? Lo que se llama en estadística el promedio ponderado. ¿Y quién es el ponderador? La columna C. Lo que hacemos es agarrar esta columna que le he dejado vacía, ahí voy a calcular la WACC. Y lo vamos a hacer multiplicando su ponderador, que es la columna C, por su costo de capital real. Y después voy a hacer para todas las fuentes de financiamiento lo mismo. Y al final voy a sumar. Y la voy a expresar al tanto por ciento. Este 7.90 es un promedio ponderado. Sí lo es. Y este 7.90 significa el costo promedio ponderado de capital, el famoso WACC. ¿Cómo me doy cuenta si está bien? Muy sencillo. La fuente más importante, ¿cuál era? Bonos. ¿Qué costo de capital tiene? ¿Cuánto? ¿Qué costo de capital tiene? ¿Cuánto es el costo de capital? 5.32. Y las siguientes fuentes más importantes era 26% acciones comunes, tiene 12. Entonces no podríamos sacar jamás un costo de capital del 18%
porque no está cerca de las fuentes de financiamiento más importantes. Dicho de otra manera, el costo de capital que más va a influir aquí es el que tenga más importancia acá. Entonces, por eso está jalando el resultado un 7.9, está próximo al 5.32, está próximo al 12.42, está próximo al 3.55, está por ahí. Entonces, este es el que me interesa. En resumidas cuentas, a la empresa, con la información que ustedes hayan hecho, por ejemplo, con el balance de diciembre del 2018, la empresa le cuesta trabajar con dinero ajeno y propio un 7.90%. Bueno, diría, ¿y qué me importa? ¿Y qué es eso? Es mucho saber eso. ¿Por qué? Porque si ustedes emprenden un negocio, un proyecto, hacen su flujo de caja, su estudio de mercado, sacan su BAN, sacan su TIR, y me dicen, oiga, tengo un proyecto excelente, meteremos 2 millones, etcétera, ¿y cuánto de rentabilidad vamos a sacar? La pregunta. Y me dice, vamos a sacar 8%. Lo mandamos a rodar. ¿Por qué? Porque en este momento a la empresa le cuesta usar el dinero un 7.9. Entonces, que ustedes me vengan a ofrecer un proyecto donde voy a ganar 8%, es mísera la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ya tenemos diferente. Cosa que cuando tengamos un proyecto, si me dicen un proyecto, vamos a ganar un 19%, para las orejas y digo, a ver, contame. Porque el costo del dinero, a mí en este momento es 7.90. Y si hago un proyecto de 19%, está excelente. Ya estoy comparando. Pero si no tenemos este referente, ¿cómo puedo saber si la TIR de un proyecto le salió 14? ¿Con qué comparamos? Alguien podría decir, sí, compararemos con lo que podríamos ganar plazo fito, compararemos con la rentabilidad histórica, etc. Este número que acabamos de hacer es un número que ustedes lo pueden calcular cada fin de año y saber cómo es el costo del dinero. ¿Cuál debería ser la tendencia de esta baja? Debería ser hacia abajo. Si tomamos decisiones como gerentes administrativos y decimos, ¿sabes qué? La plata de los proveedores, no, la plata del banco con préstamos bancarios es sumamente alta. Cambiala por otra cuenta. ¿Qué va a pasar? Va a ser como efecto de que en la próximo cálculo que hagamos de su BAC va a salir un número menos del 7.9. Entonces la tendencia es que esa combinación de fuentes de financiamiento sea cada vez más baja, o lo posible, lo más baja, que se vaya reduciendo en la medida que pase. Eso deberíamos hacer, ¿no? Y por el otro lado, buscar proyectos, hacer inversiones donde la rentabilidad crezca. Esta es la forma larga de acabar. Bueno, la forma corta. La forma corta es que yo les haya dado yo les diga, ¿saben qué? Mi empresa XXX tiene las siguientes fuentes de financiamiento. Proveedores por 90,000, se ha prestado plata del banco 150,000, tenemos una hipoteca de 1 millón, no hemos emitido bonos, acciones preferentes solo tenemos por 500,000, acciones comunes sí tenemos 980,000. Estas son mis fuentes de financiamiento. Los porcentajes, vamos a ajustar 158, ¿no? Los porcentajes serán suma de los porcentajes 100%. Ahí no hay problema.
y yo les diga la tasa del famoso IUE es 25%. ¿Sí? Y a continuación les digo sus costos de capital. Su costo de capital de los proveedores dice que es 20%. El préstamo bancario dice que tiene un costo de capital del 27%. La hipoteca dice que tiene un costo de capital del 18%. Las acciones preferentes tienen un costo de capital del 9%. Y las acciones comunes un costo de capital del 12%. En base a esta información, muchachos, saquen la vaca, les digo. Bien. Sacan el costo de capital real. ¿Cómo? Y dicen, a ver, proveedores es el mismo. ¿El préstamo bancario va a generar intereses? Sí, va a generar intereses. Por lo tanto, es deducible del impuesto a las utilidades. En ese sentido, me multiplican ese costo de capital por el bendito factor que ya lo conocen ustedes. 1 menos T, es 25%. Y ese sería su costo de capital real sin impuesto. Luego, agarro y digo, la hipoteca. ¿La hipoteca es deducible del impuesto a las utilidades? Sí. ¿Por qué? Porque va a generar intereses. Entonces, como va a generar intereses, va a ir al estado de resultados, por ende, también le voy a multiplicar por 1 menos T. Bonos no tengo, mi empresa no trabaja con bonos. Acciones. ¿Las acciones son deducibles? No. Entonces, su costo de capital real va a seguir siendo 9%. ¿Acciones preferentes son deducibles? No. Entonces, su costo de capital es 12%. Y después, sacan su WACC ponderando con la columna C y la columna E. Y tendrán una WACC de 12.72%. Esta es la forma corta de enseñar WACC. Pero yo les he dado sus costos de capital. Me he inventado las cuentas, me he inventado su costo de capital, todo lo demás. Esta es la forma usual que presentan el tema en los libros. No es la forma larga que hemos hecho. Porque ustedes, fuente por fuente, ahora ya saben sacar su costo de capital. Esto es enseñar a WACC. Y no la vamos a dejar de lado. ¿Quedó claro cómo hemos hecho este cuadro? Vamos a tener algunos ejercicios, otras preguntas del examen, donde yo les voy a dar información. Ustedes, en base a información, tendrán que ver cómo la hacen para sacar su WACC. No importa cómo la dependerá de la complejidad de la cosa. Pero ya me saben. No se olviden, esta WACC ahora la vamos a escuchar en el siguiente tema. Pero así de importante resulta ser conocer de dónde sacamos cada uno. ¿Vamos? Ok, chicos, antes que se vaya, voy a pedir su tolerancia. La próxima semana, el lunes, es imposible que pueda venir a clase. Y el miércoles vamos a pasar de manera virtual, por favor, les voy a pasar el enlace. ¿Ya? Repito una vez más, el lunes no vamos a pasar clase, no puedo ni conectarme virtualmente, estar en pleno vuelo. Y el día miércoles sí vamos a pasar de manera virtual. ¿Ya? Eso quedamos para la próxima semana.